días para todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este primer webinar del año de Pirani, un espacio en el que vamos a conocer más acerca de algunas medidas para la prevención del blanqueo de capitales en Panamá. Por eso, hoy me acompaña Camilo Ruiz Díaz, quien es especialista en la gestión de riesgos asociados al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Gracias, Mónica, por la presentación. Gracias a ustedes por conectarse a este webinar. Espero que este espacio sea provechoso para ustedes, donde podremos comenzar algunos ítems de la Ley 23 y cómo desde Pirani podemos ayudar al cumplimiento de la normativa. Muchas gracias, Camilo, y claro que sí, esperamos entonces que este webinar del día de hoy sea de mucha utilidad para todos ustedes, que podamos profundizar un poco más en lo que es la Ley 23 de 2015 y el Acuerdo 06 de 2015. Pero antes de comenzar, me gustaría contarles que al final de la sesión vamos a tener un espacio para resolver algunas de las inquietudes que ustedes tengan. Por eso los invito a que si a lo largo de la exposición que va a hacer Camilo a continuación tienen alguna inquietud, nos la pueden hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas que encuentran en la parte baja de sus pantallas o también a través del chat. Como les digo, al final vamos a tener un espacio para resolver estas inquietudes. Igualmente, aprovecho para invitarlos a conocer y a visitar nuestra Academia Pirani, un espacio en el que podrán encontrar contenidos de mucho valor sobre gestión de riesgos y otros temas de interés. Aquí podrán encontrar, por ejemplo, artículos de blog, también van a encontrar ebooks que pueden descargar y nuestro nuevo podcast, Escuela de Gestión de Riesgos. Los invito entonces a que visiten nuestro sitio y accedan a la Academia Pirani y aprovechen todos los contenidos de valor que encuentran allí. En un momento les comparto a través del chat el link de esta academia. Y antes de comenzar, y ya para comenzar nuestro webinar del día de hoy, les quiero contar cuál será la agenda que vamos a tener. Primero, Camilo nos va a contar acerca del contexto y los puntos principales de la Ley 23 de 2015 de la Superintendencia de Mercados de Panamá. Luego vamos a abordar todo lo que es el Acuerdo 06 de 2015 y finalmente, como lo mencionaba Camilo hace un momento, vamos a mostrarles cómo a través de una herramienta tecnológica como Piranha AML Suite pueden gestionar de una manera más simple y eficiente los riesgos asociados tanto al lavado de dinero como a la financiación del terrorismo. Entonces, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y Camilo, tienes la palabra entonces para que comencemos. Nuevamente, muchas gracias, Mónica. Bueno, quiero comenzar haciendo un énfasis en las terminologías de la normativa y posterior a esto profundizaremos sobre la Ley 23 y su respectivo acuerdo. Como primer término de ley, tenemos análisis de inteligencia financiera. ¿Qué es análisis de inteligencia financiera? No es más que el proceso que se le da a la información con el fin de prevenir operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Beneficiario final. Este concepto lo veníamos trabajando desde circulares pasadas, pero en esta ocasión se menciona la recomendación 24 del GAFI, donde argumenta la línea de operación sobre la presunción de subordinación, donde nos dice a nosotros como responsables que debemos ser más expeditos en materia de valoración de riesgo en cuanto a lo que tiene que ver nuestro beneficiario final. Cuasi efectivo, operaciones que tienen que ver con cheques de gerencia, cheques de viajeros, órdenes librados con pago al portador y con múltiples endosos. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el conjunto de políticas, procedimientos y procesos de gestiones que me permiten a mí como director responsable de la unidad de cumplimiento un conocimiento razonable de los aspectos cuantitativos y cualitativos de mi cliente y mi beneficiario final. La debida diligencia amplificada es el mismo conjunto de normas, políticas y procedimientos, simplemente que son más exigentes con el fin de robustecer la debida diligencia. Dicho procedimiento lo debemos identificar e intensificar a clientes que por características de nuestro negocio presenten una exposición mayor al riesgo. ¿Y la debida diligencia simplificada qué es?
No es más que el conjunto de normas y procedimientos aplicables a clientes que por sus características no representan un mayor nivel de riesgo. Hay un término, quiero hacer un énfasis aquí en un término de ley que es el enfoque basado en riesgos, y es donde nosotros debemos apuntar esta nueva normativa. ¿Y qué es? Es el proceso mediante el cual los sujetos obligados financieros, no financieros, los organismos de supervisión, tienen que alinear esto a su comprensión de los riesgos, tienen que adoptar medidas de prevención y supervisión acordes con la naturaleza de estos riesgos a fin de focalizarlos de una manera mucho más efectiva. Mitigadores de riesgo. Son los controles que se establecen para minimizar o reducir la exposición a los riesgos identificados y cuantificados, de tal forma de que los podamos administrar de mejor manera. ¿Qué es un PEP? Es una persona nacional o extranjera que cumple funciones públicas destacadas a alto nivel o con mando y jurisdicción en un estado. Ejemplos, los jefes de estados, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, militares de alta jerarquía, etcétera. Digamos que ya conocemos una lista bastante precisa de cuáles son nuestros PEP según nuestra jurisdicción. ¿Cómo se conforma el sistema de coordinación nacional? El sistema de coordinación nacional, pues para la prevención del blanqueo de capitales, se conforma primero la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, seguido de la Unidad de Análisis Financiero y por último los organismos de supervisión. Adicional, la conformación de la Comisión Nacional está dada primeramente por el Ministro de Economía y de Finanzas, que a su vez actúa como presidente, el ministro de Relaciones Exteriores o a quien designe este organismo, el ministro de la Presidencia, el superintendente de Bancos de Panamá o a quien disponga el ente, el Procurador General de la Nación, el director de la UAF, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. ¿Qué es esta UAF? Es la Unidad de Análisis Financiero y es el ente encargado de centralizar la información financiera relacionada con los delitos de blanqueo de capitales. Y asimismo, pues es la encargada de la comunicación de los resultados de los reportes de las entidades obligadas a reportarle a este ente. Aquí hay algo importante y es que este ente goza de total independencia en cuanto a recursos financieros, técnicos y humanos. ¿Con qué fin? Con el fin de poder garantizar el buen desempeño de sus funciones y el análisis y manejo de la información de inteligencia. Un nuevo término de normativa es el enlace. ¿Y qué es el enlace? Es los sujetos obligados a supervisión deberán designar un responsable de servir como enlace ante la UAF. Hasta que esta dicha persona sea nombrada como responsable, su función la ejercerá el representante legal. Pero entrando un poco más en la normativa, ¿qué dice en sí la normativa? Para el primer punto de la ley 23, esta dice que requiere que los sujetos obligados deben realizar una labor de identificación, verificación, documentación del origen de los fondos de sus clientes y proveedores. Miren que la ley 23 está enfocando todos sus esfuerzos a clientes y proveedores. Adicional de la declaración de los clientes y proveedores sobre sus datos de información básica de administración de sus negocios, existe el requerimiento adicional de verificar y documentar para su posterior reporte ante la Superintendencia de Bancos y la UIAF, la Unidad de Análisis Financiero. Con respecto al segundo punto de esta normativa, que dice que además de registrar los datos de clientes y proveedores, debemos registrar los aspectos generales, como por ejemplo lo son nombre, tipo de identificación, registro tributario nacional, lugar de residencia y todos aquellos datos que nosotros podamos capturar en un formato de vinculación. La Ley 23 requiere a los sujetos obligados complementar sus bases de datos con otras fuentes de información. ¿A fin de qué? A fin de conocer la naturaleza de sus actividades y de este modo poder comprobar que las actividades declaradas por los clientes y proveedores corresponden con su perfil financiero y transaccional. Estos dos ítems anteriores implican la creación de controles internos y reportería para la aplicación de medidas preventivas con un enfoque basado en riesgos, que a lo mejor en este momento y para muchas empresas pequeñas no existen, pero sin embargo debemos tomar las previsiones necesarias
en cada caso para el cumplimiento de normativa. Por otra parte, la ley 23 impacta a los sujetos obligados y quiero ser reiterativo con este término, y es que a los sujetos obligados con el requerimiento de nombrar un enlace de cumplimiento. Esta persona interna a la empresa que conoce el mercado y el negocio es el responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo. Esta persona servirá de enlace ante la Superintendencia de Bancos y la UAF. Esta persona es responsable de gestionar los riesgos del LAFT y estará dotado con los recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos necesarios para gestionar y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales. ¿Cuál es el impacto de la nueva ley? El impacto de la nueva ley radica en el hecho de que ahora la prevención de actividades ilícitas se realiza con un enfoque basado en riesgo, lo cual implica llevar a cabo medidas adicionales para los sujetos obligados del sector no financiero. Si bien ello impacta a todas las empresas grandes y pequeñas, pero en el caso de las pymes, por ser empresas pequeñas generalmente muy necesitadas de efectivo, se vuelven muy atractivas para las organizaciones que buscan blanquear sus capitales. De acuerdo con el acuerdo 006 del 2015, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este acuerdo? Bueno, este acuerdo es aplicable a los sujetos obligados financieros supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores, que son los siguientes: organizaciones autorreguladas, casas de valores, administradores de inversión, administradores de fondos de pensiones, de fondos de cesantías, sociedades de inversión autoadministradas, asesores de inversión y, por último, proveedores de servicios administrativos del mercado de valores. Pero de acuerdo con esta circular 006, ¿cuáles son los mecanismos, políticas y metodologías a implementar? Los sujetos obligados financieros deberán contar con los mecanismos, políticas y metodologías para la administración del riesgo de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo. Adicional, deberán adecuar sus controles hacia la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, considerando que estos controles deben ser creados ya sea por separado o en combinación, o como mínimo que tengan las siguientes variables. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero que todo, el perfil del riesgo del sujeto obligado financiero y sus actividades, el perfil y los tipos de clientes, los productos que éste ofrece, los canales de distribución o comercialización que éste utiliza, las ubicaciones geográficas. Recordemos que las ubicaciones geográficas están dadas en diferentes niveles de riesgos. Cualquier variable que desde su conocimiento o expertise en el objeto del negocio ustedes puedan recomendarle a la compañía, y cualquier otra variable que la superintendencia determine. Todo lo anterior tiene que ir encaminado básicamente a poder clasificar nuestros clientes en niveles de riesgos. Estos niveles de riesgos pueden estar dados en clientes de alto riesgo, clientes de riesgo moderado y clientes de riesgo bajo, según las definiciones que ustedes tengan en el manual SARLAF. Una vez tengamos esta clasificación, debemos poder realizar seguimientos transaccionales y financieros a cada uno de nuestros clientes. Recordemos que el perfil transaccional y el perfil financiero está dado por una identificación, por una medición y por un control y un monitoreo. Nosotros, para lograr determinar o para lograr sustentar las operaciones que nosotros vamos a ir realizando seguimientos a los perfiles, debemos tener en cuenta 5 ítems. ¿Cuáles son? La sustentación del origen de los fondos del titular de la cuenta y de los beneficiarios finales, el medio por el cual el cliente suministra los fondos para la cuenta, digamos si es efectivo, si es cuasi efectivo, son cheques, transferencias electrónicas, y recordemos que estos medios también tienen diferentes niveles de riesgos. Experiencia inversora del titular de la cuenta y los beneficiarios finales. Objetivos de la inversión, debemos tener claro el origen y los destinos de los fondos, es decir, la información específica sobre el propósito o el carácter con el que se pretende dar la relación comercial. Y por último, la sustentación de la capacidad financiera del titular de la cuenta y de los beneficiarios.
Adicional, podemos tener en cuenta la tolerancia al riesgo del titular de la cuenta, de los beneficiarios finales también, y los análisis que esto conlleve al patrimonio del titular de la persona, de los beneficiarios finales, la frecuencia con las cuales mi cliente tiene movimientos, la necesidad de la liquidez de mi cliente y el origen de la riqueza. Seguido de esto, vamos a pasar a presentar la herramienta tecnológica y cómo desde nuestra herramienta podemos llegar a dar el cumplimiento a la normativa. Camilo, entonces puedes presentar tu pantalla para que miremos cómo esta herramienta ayuda al cumplimiento de lo que acabamos de ver. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta sobre lo que Camilo nos está exponiendo, nos la pueden hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas o a través del chat. Más adelante tendremos un espacio para resolver algunas de estas inquietudes. De acuerdo. Esta es nuestra herramienta Pirani AML Suite. La herramienta está enfocada en el cumplimiento de varias normativas, dentro de los cuales para específicamente Panamá tenemos, como bien lo dice la normativa, y dando cumplimiento a la recomendación del uso de herramientas tecnológicas, tenemos, nuestra herramienta está enfocada en 4 ítems. Un ítem dado por scoring de riesgo, en donde nosotros a nuestros clientes los podemos catalogar entre diferentes niveles de riesgos de acuerdo a lo que tengamos parametrizado en nuestra matriz de riesgo. Para este caso, en la normativa, alto, bajo y medio. Estos niveles de riesgos son totalmente parametrizables y vuelvo y repito, deben estar enfocados y deben estar muy parecidos a lo que nosotros tenemos como límite inferior y límite superior en nuestra colorimetría del mapa de riesgos de SARLAF. Adicional, nosotros a este nivel de riesgo podemos diferenciar los factores y sus pesos determinados por la necesidad que ustedes tengan en su negocio. Ejemplo, nosotros en el factor de riesgo clientes, nosotros podemos asociarles unas actividades económicas con un peso mayor, un total de ingresos con un peso mayor y unos activos dependiendo la escala de riesgo que ustedes tengan. Pero entonces ustedes me van a decir, sí, claro, pero las actividades económicas tienen subactividades económicas que yo desde mi negocio puedo catalogar como más riesgosas. Dentro del aplicativo, nosotros tenemos la opción de individualizar cada subactividad económica para determinar el diferente nivel de riesgo. Entonces, si para nosotros el riesgo de cultivo de arroz lo tenemos en un nivel mayor, yo puedo parametrizarlo. ¿Para qué? Para que cuando mi cliente llegue a vincularse y me ponga la actividad económica cultivo de arroz, le dé una importancia mayor en el nivel de riesgo por esa actividad económica. Asimismo, nosotros lo podemos hacer con todas las variables disponibles que tengamos de nuestro core inicial, de donde nosotros traemos los datos. Podemos hacerlo con sucursal, podemos hacerlo con jurisdicciones, podemos hacerlo con canales, podemos hacerlo con toda aquella información que ustedes tengan disponible en su core. Para este ejemplo de las jurisdicciones, tenemos las ciudades tanto de dirección personal, donde reside la persona, como la ciudad donde puede llegar a estar transando esa persona. Recordemos que son tratamientos totalmente diferentes que tenemos para poder adecuar nuestro perfil individual de cliente asociado a nuestro objeto de negocio. Acá en la ciudad de dirección personal, pues en este caso lo tenemos asociado hacia Colombia y van a encontrar todas las ciudades que tenemos en este momento disponibles. Para el caso de Panamá van a estar todas las asociadas a Panamá. Adicional al scoring, nosotros tenemos una desviación de segmento y es también dándole cumplimiento al seguimiento transaccional que tienen que hacer a cada uno de sus clientes.
Nosotros tenemos diferentes tipos de alertamientos en nuestra herramienta. Tenemos alertamientos basados en reglas duras, que es básicamente nuestro cliente con su expertise y su conocimiento nos va a decir, Camilo, yo necesito que usted me configure una regla en donde me alerte todo aquel cliente que supere los ingresos 3 veces por el promedio sobre sus ingresos. Entonces, aquí nosotros vamos a poder configurar todo ese tipo de alertas que se les vengan a la mente con respecto a su negocio. Aquí nosotros las vamos a poder parametrizar según la necesidad que tengamos. Entonces, yo voy a tener los diferentes campos disponibles, las diferentes reglas para que ustedes desde su expertise puedan parametrizar toda aquella regla que a ustedes se les venga a la cabeza. Adicional, nosotros tenemos un modelo de segmentación. ¿Qué es el modelo de segmentación? Es básicamente que nosotros, nuestros clientes, los unimos en conjuntos donde tenemos comportamientos y características muy similares. ¿Para qué? Para decir, bueno, en este conjunto tenemos todos los clientes que pueden estar ganando entre 1 y 5 pesos. Entonces, hacemos conjuntos que tengan homogeneidad a sus interiores, y cuando estos clientes salgan de ese comportamiento normal, se vayan a otros conjuntos de datos, esto te va a alertar a ti para poder tener planes de acción definidos para los diferentes conjuntos de datos. Entonces, nosotros acá tenemos reportes en los cuales tienen, digamos que una vista más panorámica de cómo se comporta en estos momentos la unidad de cumplimiento, las transacciones, los clientes y sobre todo el nivel de riesgo que cada uno tiene. Entonces vamos a tener un conjunto de datos donde va a quedar ubicado en segmento, lo llamamos nosotros, un scoring de vinculación que va a ser el riesgo que les está teniendo el cliente por términos contractuales, y adicional les va a mostrar toda la información sociodemográfica que ustedes necesitan para la implementación la implementación y el uso adecuado del sistema y el cumplimiento de la normativa. Tenemos como les repetía, tenemos 4 ítems asociados al cumplimiento de la norma. Tenemos alertas, tenemos scoring, tenemos clasificación de clientes por seguimiento transaccional, seguimiento sociodemográfico a nivel de riesgo, y tenemos como complemento un sistema de alertamiento basado en un modelo matemático llamado CAMINS, que es nuestra segmentación, y esto permite a ustedes tenerles más seguimiento sobre sus clientes. Mónica, no sé si de pronto tengan alguna pregunta. No, Camilo, por ahora no tenemos preguntas de los asistentes. No sé si alguien tiene alguna inquietud que quiera resolver en este momento, sea del tema trabajado de las medidas de la Ley 23 de 2015, del acuerdo, o de cómo una herramienta como Pirani les ayuda al cumplimiento de estas normativas, que es lo que acabamos de ver recientemente con Camilo. Bueno, no, por acá pues no tenemos inquietudes, dice que todo muy claro. Bueno, aquí nos está preguntando Jaime Bermúdez si esta herramienta se puede integrar a un workflow. De acuerdo, Jaime. Nosotros tenemos workflow definidos dentro de la herramienta, en donde en las alertas tienen diferentes etapas. Entonces tenemos etapas definidas por personas gestores gestores de alertas 1, en donde es mi analista, la primera persona que le da un vistazo a la alerta. Gestores de alerta 2, que es mi supervisor, en donde yo le digo a mi supervisor como, mire, esta alerta me parece inusual, necesito escalarla a un área comercial, y yo como supervisor le doy el visto bueno y le digo, ok, dentro de los términos de riesgo que yo tengo establecidos, es una alerta inusual, por favor, pásela al área comercial para que le dé la debida diligencia, o a la persona, digamos que se manejan diferentes etapas por empresa, pero a la siguiente etapa para que pueda, digamos, que darnos
esa justificación del origen de fondos. Una vez llega la alerta, nuevamente, yo como gestor de alertas 2, como supervisor, la puedo normalizar, la puedo inusualizar y se la puedo pasar a mi enlace o oficial de cumplimiento o director para que pueda ser reportada ante la UAF como operación sospechosa. Adicional, tenemos un rol de consulta, que el rol de consulta está dado para las auditorías, que solamente puedan, digamos que, tener acceso a la herramienta a fin de conocer cómo está parametrizado, pero no pueden, digamos que, ejecutar ni cambiar ningún parámetro de los que ustedes hayan parametrizado en la herramienta para el cumplimiento de la normativa. Entonces, ese es el workflow que nosotros manejamos en la herramienta. No sé si de pronto te queda claro o necesitas alguna aclaración extra. Listo, Jaime dice que como empresa ya tienen un workflow de colocación que sí se puede integrar con Ah, ok. Piranha Que ML. si se puede, no. La herramienta trabaja de manera independiente y guarda sus repositorios. ¿Con qué fin nosotros trabajamos de manera independiente? Pues tú sabes que para la UAF o para la superintendencia, ellos nos exigen que nosotros tengamos como un seguimiento de nuestros clientes o que guardemos la información como mínimo 5 años. Entonces, por eso nosotros tenemos servidores independientes para llevar toda esta traza en dado caso de que al oficial de cumplimiento o responsable de la unidad de cumplimiento le hagan un requerimiento de información, pueda tener todo en el mismo repositorio de datos y pueda ser más fácil la respuesta lenta. Gracias, Camilo. Por acá uno de los asistentes nos pregunta si tenemos una herramienta similar para la evaluación de riesgos de financiación del terrorismo. No sé muy bien cuáles son estas siglas. FPADM. No veo la pregunta. Está en Pero preguntas y nosotros, respuestas. pero nosotros efectivamente, nosotros tenemos una herramienta para la evaluación de riesgos y se llama Riskman Suite. Si quieres, Mónica, internamente te pasa el link y te podemos brindar mayor información sobre esa herramienta de Riskman. Claro que sí, nosotros evaluamos los riesgos asociados a la prevención de lavado por otra herramienta. Exacto, sí. Y esta herramienta que menciona Camilo, Piranha y Riskman Suite, como nos lo pregunta pues este espectador, permite evaluar el impacto y la probabilidad y así también pues tener la evaluación del riesgo inherente y residual. Les comparto entonces también el link donde pueden solicitar e incluso esta herramienta. Tenemos una prueba gratuita durante 30 días. Pueden crear su cuenta y pueden explorar esta herramienta que les permite registrar procesos, registrar riesgos, controles y hacer la evaluación y también tener su matriz de riesgos parametrizada. Entonces, Piranha y Riskman Suite, que permite toda esta parametrización y gestión de los riesgos también, no solo riesgos operativos, sino también permite la evaluación de los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo. Aquí algo que se me olvidó mencionar es que la herramienta permite adjuntar todo aquel formulario o documento soporte que nos envíe el cliente o el comercial para legalizar el origen o el destino de los fondos. Entonces, tú puedes hacer, eh, puedes incluir cualquier tipo de archivo en la herramienta junto con el comentario del analista que lo atendió. Perfecto, Camilo. No, muchísimas gracias. Por ahora, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, bien sea de lo que trabajamos inicialmente, que fue la Ley 23 de 2015, el Acuerdo 06 de 2015, o alguna pregunta adicional sobre nuestra herramienta Piranha ML Suite para la gestión de riesgos asociados al lavado de dinero, blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Bueno, por acá me está preguntando nuevamente Jaime, nos pregunta
si la herramienta realiza búsqueda con listas inhibitorias. En el momento la herramienta es capaz de integrarse a las listas, pero como proveedor externo. Ahorita como tal la herramienta no tiene búsqueda de listas propias. Bueno, no, perfecto. Bueno, no, por ahora entonces no hay más preguntas. No sé, Camilo, si faltaría algo más, como unas recomendaciones finales, como para ir terminando entonces el webinar del día de hoy. No, pues como recomendación, y creo que la normativa fue muy enfática, es basar todos los procedimientos que tienen en los riesgos. Básense mucho en el riesgo de contexto interno y externo. Hay muchas fuentes en este momento que permiten que ustedes se basen para designar los riesgos y nada, simplemente gestionar con base a los riesgos de cada compañía. Perfecto, Camilo. Muchísimas gracias entonces nuevamente por tu exposición, por las respuestas que nos acabas de compartir. A todos ustedes de nuevo, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Esperamos que haya sido un espacio de interés y de mucho provecho para todos ustedes. Por acá tenemos, bueno, hay una pregunta adicional que nos hace también un espectador. Nos pregunta, ¿se pueden poseer dos matrices de riesgo diferente? Es decir, una para el onboarding y otra ya cuando se tenga data transaccional con parámetros diferentes. Camilo, ¿qué nos puedes decir? Sí, nuestro aplicativo permite la generación de varias matrices de riesgo. Entonces ya quien define cómo maneja la matriz de riesgo es nuestro cliente y con base a los parámetros que él nos diga, nosotros parametrizamos las matrices de riesgo. Perfecto, entonces, bueno, retomamos entonces en un próximo evento, los esperamos y les cuento que la próxima semana les estaré compartiendo las memorias y la grabación de este evento para que estén atentos a sus correos. También los quiero invitar a que visiten nuestro sitio web, a que conozcan los resultados del estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2022 que hicimos en Pirani, en el que encontramos, por ejemplo, que uno de los principales riesgos que enfrentan hoy las empresas de la región es la falta de cultura en gestión de riesgos. De hecho, les hago la invitación a que participen el próximo 1 de marzo en un foro que tendremos para abordar este tema. Entonces, muy bienvenidos, muy invitados a participar. Y también los quiero invitar a que al finalizar esta sesión nos ayuden por favor a completar la encuesta que va a aparecer en sus pantallas. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones, sus calificaciones, para nosotros mejorar en nuestros próximos eventos. No siendo más, entonces les deseamos a todos un feliz resto de día y los esperamos en un próximo evento de Pirani. Camilo, muchísimas gracias y hasta luego.